Bien, seguimos con el tercer capítulo, que es la progresiva modernización de la prensa en España. Desde la doble perspectiva política y periodística, la guerra de la independencia contra Francia marcó una libertad que fue el inicio de los planteamientos de la prensa española. Como sabemos, en 1810 se dio la libertad de prensa, de imprenta, y eso lo que vino es arraigando la libertad de, de prensa allá en España. La profesión periodística en esos tiempos era un poco confundida porque se utilizaba más políticamente. En aquellos tiempos se utilizaba la prensa para la opinión propia del político o para un partido político que en definitiva de que controlaba eso. Pero ya vino naciendo una atracción de la población por la prensa política. Después de la guerra de la independencia también trajo el final de los años, dado el impacto de la pérdida de las colonias ultramarinas, que esto provocó bastantes daños tanto a la prensa como al imperio español. Después de estas guerras que fueron muy fuertes. Entonces, en España lo que se vio fue que primeramente eran controladas por los partidos políticos, o sea, eran de ellos mismos en verdad. Entonces, lo que se hablaba más era de la política. Habían también periódicos absolutistas y liberales. De los absolutistas, de los cuales estaban de los que estaban imperando, y los liberales, los que querían tomar el poder, como su palabra lo dice, de liberar a España. En Cádiz fue donde se dio por primera vez los primeros periódicos liberales, donde los liberales sacaban sus noticias en contra de los que estaban imperando en ese momento. Entonces, Cádiz se convirtió en la principal actividad política de España en la lucha contra Francia. Y los dos periódicos con más importancia es el Semanario Patriótico y el Conciso, que el primero fue fundado por Manuel José Quintana y se publicó en Madrid. Tras la retirada de los franceses vino y luego hasta la ocupación de la capital andaluza, después de Sevilla y finalmente en Cádiz, ahí se publicó por última vez, dado por coincidido con la proclamación, o sea, fue la última edición del periódico, y ahí se dio la proclamación el 19 de marzo de 1812. Las razones de convivencia política y personal se inclinaron a varios escritores e intelectuales, de los cuales se les llamaba afrancesados. Ellos, pese a las guerras que tenían con Francia, entonces ellos tuvieron una relación con los franceses, y de ahí venía como que el modelo de la prensa, el cual se vino a implantar también en España. Entonces es algo similar. También con la vuelta de Fernando VII, y pese a la reformista de la corte de Granista, lo que vino es a reinstaurar el gobierno absolutista. Entonces lo que hizo es parar la libertad de prensa en esos tiempos donde fueron nuevamente oscuros para España. Y ya después, con el reinado de Isabel II, ya hubo un lento progreso, pero se progresaba más que cuando estaba Fernando VII. La Correspondencia, que fue fundada como periódico en 1858, y
y que en 1864 sobrepasó a su principal competidor, que era los periódicos liberales antes mencionados. Entonces la correspondencia pasó a su principal competidor ya en 1864 y se convirtió en un periódico de mucha importancia. Y sí, como repetimos, las pérdidas de las últimas islas donde habían sido colonizadas y estaban todavía no habían sido independizadas, esto produjo una caída al imperio de España como nación España, y también a la prensa. Y esto fue lo que vino a dañar también, después de todas las libertades y todas las cosas que se había vivido, y el gobierno español impuso censura a la prensa con el fin de que no interfiriera en el proceso negociador de paz que estaba con Cuba y Filipinas. Y recordemos que también se utilizaban mucho los periódicos para poder atacar. Había como una guerra de papel, como podemos ver en los siguientes capítulos. Algo así sucedía en estos tiempos también, que habían guerras con las publicaciones, y entonces el gobierno español tuvo que censurar a la prensa para así que no interfiriera en el convenio de paz. Muchas gracias.